Un saludo a todos los amigos de este grupo. Estamos aquí para poder compartir la poderosa palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es 66 libros, en lo cual debemos desarrollar temas. Como en este día vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios bíblico. Y para ello nosotros tenemos que entrar a los 66 libros para poder desarrollar la Trinidad de Dios bíblico. Tenemos que usar los 66 libros de la Biblia para que de esta manera nosotros podamos entender. O sea, el mundo cristiano tiene que entender que los 66 libros de la Biblia es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Tiene que creer que los 66 libros es la palabra de Dios escrita para el hombre. Mientras un grupo de personas creerán que solamente en la Torá, que son los 5 libros del Antiguo Testamento y algunos libros proféticos de los profetas. Entonces, para poder desarrollar la doctrina de la Trinidad, tenemos que usar los 66 libros de la Biblia. Y estamos aquí para poder desarrollar paso por paso sobre esta doctrina muy especial, muy bonito y bíblico. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenido. Bien, con la ayuda del Padre, con la ayuda del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el Maestro que nos guía a toda verdad, estaremos desarrollando este poderoso tema, muchas veces malentendida por muchas personas, ¿no? Pero para eso está la Biblia. Si usted desea, si usted piensa que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, los 66 libros es la palabra de Dios, entonces ahí está la revelación, ahí está la verdad. Cristo dijo: conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos con la ayuda de Dios a este tema poderoso, lindo, doctrinal y teológico, que usted puede conocer, porque si usted no conoce, corre el peligro de negar al Hijo de Dios. Bien, para ello primeramente tenemos que conocer qué es monoteísmo y qué es treteísmo. Bien, iniciamos con lo que es el treteísmo. Amén. Usted puede ver ahí la definición. Treteísmo es la enseñanza de que la divinidad está realmente compuesta de 3 seres separados de forma o que forman 3 dioses independientes. En otras palabras, el treteísmo es una doctrina que enseña de dioses diferentes, amén, con poderes diferentes que luchan para su propio provecho. Entonces ese es el treteísmo. También se le llama politeísmo. Politeísmo. ¿Por qué? Porque es una doctrina que enseña, ¿no?, dioses diferentes con poderes diferentes que luchan entre ellos. ¿Entiende? Esa es la doctrina. Entonces, este punto de vista errado es con frecuencia
utilizado para malinterpretar la doctrina de la Trinidad, la cual enseña que solo existe un Dios en tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, vamos a la definición de la palabra Trinidad, para que usted entienda claramente las cosas claras y contundentes. Vamos a definir la palabra Trinidad, a ver si nos va a arrojar treteísmo o politeísmo. Dice la definición: es el conjunto de tres personas divinas en una sola, única e indivisible esencia o deidad. Entonces, yo veo que aquí, con esta definición, no estamos arrojando ningún treteísmo, porque dice que los tres personas divinas están en una única e indivisible esencia o deidad, que es Dios. La palabra Dios es un título o es una palabra que se refiere a una deidad, a una divinidad. Entonces vemos que no hay treteísmo. Mientras el treteísmo es una doctrina que enseña de dioses diferentes, con poderes diferentes, o sea, con deidades diferentes que luchan entre sí por una fama. Mientras la definición de la palabra Trinidad dice que es el conjunto de tres personas divinas en una sola, única e indivisible esencia o deidad. Veamos, vamos a desarrollar con este concepto sobre la doctrina de la Trinidad. Recuerda que estamos en un momento con la Biblia sobre el tema la Trinidad de Dios bíblico. Bien, para que usted pueda tener una noción de este tema, la Biblia presenta a ese Dios bíblico como Dios es uno, Deuteronomio 6:4, que lo vamos a ver, pero también presenta esa Biblia, o esa Sagrada Escritura, como Dios es único, como dice Judas 1:25. Entonces, la Biblia está presentando la pluralidad de Dios, pero también esa pluralidad de Dios subsistiendo en una esencia única e indivisible, como dice Judas 1:25. Bueno, vamos al desarrollo del tema. Vamos a desarrollar lo que es Dios es uno. Amén, ahí está. Claramente, todo esto vamos a corroborar con la palabra de Dios. Por eso le dije que la Biblia tiene 66 libros, en los cuales nos va a dar una enseñanza clara sobre este tema. También le voy a recordar que doctrina es un conjunto de textos. Es un conjunto de textos que definen ese tema. En este caso, la doctrina de la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios bíblico. Amén. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Así que vamos a desarrollar la interrelación que la Biblia presenta. O sea, a ese Dios es uno. Cuando dice Deuteronomio 6:4, vamos a ir un rato a la palabra de Dios. Ahí dice: Shema Israel Elohenu o Yahweh. ¿Qué dice? Yahweh nuestro Elohim. ¿Qué dice? Jehová Ejad, uno es. Bien, acá encontramos dos palabras claramente. Vamos a ir a este punto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a encontrar aquí dos palabras poderosas. Vamos a 6:4, ¿verdad? Dice nuestro.
El que habla en este capítulo, en este versículo, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, el que habla es el Dios, porque ahí no está hablando Moisés. Moisés solamente está oyendo, está escuchando lo que ese Elohim está diciendo. Y ese Elohim dice: oye Israel, Jehová, amén, ¿qué dice? Jehová, Yahweh, ¿qué más dice? Nuestro, Adnaknu, Dios, ¿qué dice? Pero cuando dice nuestro, está hablando el que habla. El que habla es Dios. Y acá encontramos dos palabras: nuestro y Ejad. Palabras poderosas, ¿verdad? Entonces vemos que hay dos palabras: nuestro y Ejad. Ejad es un número completo. Puede decirse como número 12 o número 100, número 11 exactamente. Entonces se interpreta de acuerdo al contexto en que presenta el tema. Por ejemplo, en Génesis 11, ¿qué dice? En Génesis 11 dice: cuando desciende Dios del cielo, he aquí el hombre es uno. Cuando el hombre estaba construyendo el Torre de Babel. Entonces vemos ahí que el Ejad aparece, ¿no? Porque dice: he aquí el pueblo es uno, Ejad. Porque el pueblo no era uno de único, de una sola persona. Era uno en propósito de construir el Torre de Babel hasta el cielo, porque así dice la Biblia. Entonces ustedes tienen que entender que el Ejad se entiende desde el contexto en que presenta el texto. Entonces aquí está hablando dos palabras: nuestro y Ejad. Bien. Vamos entonces. Dios es uno, o también se le llama la economía de Dios o la interrelación. Entonces en ese Dios es uno hay una interrelación. En la doctrina relacionada a cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí y con el mundo. Entonces la palabra económica proviene del griego oikonomikos, que significa relacionarse de acuerdo a las de actividades. Entonces a esta relación se le llama persona, prosopón, porque una sola persona, o sea, el ser humano es persona porque se relaciona. Toda la creación que tiene vida es un ser, con la diferencia de que el hombre es una persona que razona, tiene raciocinio, tiene voluntad y libre albedrío. Entonces esa es la diferencia. A eso se le llama persona, porque se relaciona, porque tiene esa diferencia con todos los seres creados vivos, que el hombre es un ser prosopón. Entonces a eso se le llama persona, prosopón, persona. ¿Por qué? Porque sí interrelaciona dentro de la Trinidad, dentro de esa deidad. Entonces cada persona, cada prosopón dentro de la Trinidad de Dios bíblico tiene papeles diferentes, así como cada uno de los que tienen relación al mundo. Bueno, en algunos dice que coincide. Vamos a la palabra de Dios. La definición es clara, ¿verdad? ¿Qué dice la definición? La Trinidad es el conjunto de tres personas divinas en una sola, única e indivisible esencia o deidad. Entonces, el Padre envió al Hijo. Recuerde que el Padre está subsistiendo en una única e indivisible esencia, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo, en una sola deidad, no como lo que enseña el treteísmo ni politeísmo. Entonces, vamos a desarrollar ese concepto, que el Padre envió al Hijo. Vamos a leer San Juan 4:10. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice envió a su Hijo. No dice que el Hijo fue hecho dentro de María, que lo humano aparece de María. Sí, porque ese Hijo fue enviado y fue hecho Hijo. Entonces el Padre envió a su Hijo, dice a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Qué bonita la palabra. Luego seguimos con la interrelación que existe dentro de esa deidad. El Hijo vino desde el cielo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces, como le dije, la voluntad es una cualidad de un ser, que es el prosopón, o sea, del hombre, de hacer o no hacer un hecho. Usted puede decidir hacer o no hacer lo que te ordena, ¿no? Esa es la voluntad. Entonces, la voluntad es una cualidad de un ser, de un prosopón, de una persona, de ese ser que se interrelaciona, de ese ser totalmente diferente a todos los creados de los seres vivos. Amén. Entonces, ¿qué dice San Juan 6:38? El Hijo dice, porque he descendido del cielo. No dice, he descendido de María. No dice, o he salido de María. No dice. Dice, porque he descendido del cielo. Amén. ¿Para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Quién es el que había enviado? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. El Padre le había enviado a su Hijo unigénito. Entonces es el Padre que le ha dado al Hijo a este mundo. El Padre le ha dado al Hijo. Recuerde que no estamos hablando de treteísmo ni politeísmo. Estamos hablando de la Trinidad de Dios bíblico. La Trinidad de Dios bíblico. Seguimos. Entonces el Padre le ha dado al Hijo. Recuerda que el Padre está subsistiendo en una sola deidad, igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo. Y en este caso estamos hablando la economía, la interrelación, lo que es Dios es uno. Porque ya vamos a hablar lo que es de su esencia, que Dios es único, en una esencia indivisible, que tiene una esencia indivisible. Y esto Padre, Hijo, Espíritu Santo subsisten en esa esencia indivisible, que es la deidad. Entonces el Padre le ha dado al Hijo. ¿Qué dice? San Juan 3:16. Léalo ahí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado. No dice que ha mostrado su simple manifestación. No dice. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo... En Isaías capítulo 9, versículo 6, creo que está. Vamos a corroborar eso. Isaías, vamos a ver. Creo que es en el libro de Isaías 6:9, ¿no? Donde dice que el Hijo nos es nacido. Amén. ¿Qué dice? O 6:9, ¿no? Bueno, vamos a esto me viene a la memoria, pero en Isaías dice que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Entonces eso se está corroborando claramente con este texto, porque acá dice que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que salió de María y recién ese hijo. No. Acá está hablando claramente que el Padre ama al mundo y manda a su unigénito Hijo, o sea, su monógenes teos, a su monógenes Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el capítulo 3, versículo 17.
¿Qué dice? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice? Que no envió Dios a su Hijo. ¿Qué está diciendo? Envió. Enviar es decir, no, vaya ya. Eso es enviar. Entonces, Jesús no puede enviarse a sí mismo. La gramática nos hace entender aquí que el Padre lo envía al Hijo. ¿De dónde? La Biblia dice del cielo. Ahora, verso 18, ¿qué dice? Debemos creer en ese Hijo enviado. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. No el Padre, sino que Jesús es el Hijo del Padre. Porque ese Hijo dice claramente, aquí vamos a regresar un poquito. Jesús dice, San Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Él descendió del cielo. O sea, Jesús, el Hijo, ha descendido del cielo. No para hacer su voluntad. El Hijo no había descendido para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le había enviado. ¿Quién era? El Padre. El Padre. ¿Se da cuenta? La Biblia es clara. La Biblia es muy clara. Entonces el Padre es el que envía. Entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el enviado? Es el Hijo unigénito. El cual es el unigénito. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dado a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, seguimos. ¿Para qué fue enviado el Hijo unigénito del cielo? ¿Por qué descendió el Hijo del cielo? ¿Por qué fue enviado? Para llevar a cabo la obra redentora. 2 Corintios 5:20. ¿Qué dice? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos ¿con quién? Con el Padre, con Dios el Padre. Porque el Padre es Dios. Porque subsiste en una única e indivisible esencia, que es la deidad. Bien, 2 Corintios, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Hijo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre, al dar al mundo, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, ¿en quién? En su Hijo. En su Hijo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero. ¿Quién murió en el madero? El Hijo de Dios. El enviado. El mismo Jesús dice, yo he salido del cielo, he descendido del cielo. El Padre me envió. No para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién era? El que le había enviado, el Padre. El Padre. Recuerda, el Padre. Entonces vemos ahí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Podemos decir que Dios es grande. El Padre es tan amoroso que amó tanto a nosotros, aunque siendo pecadores, para poder redimirnos, envió a su único Hijo. Envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos con esa propia sangre de Él. Amén. Ahora, seguimos. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Claro, la Biblia lo dice. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice yo, es la primera letra que indica a la primera persona en singular. Dice yo, hablando Jesús, como un ente real. Rogaré al, la letra al indica
es un artículo que indica que el Padre no puede ser el mismo yo. Yo rogaré al Padre, al es indicador a un ente real, a la segunda persona en singular. Amén. Entonces, y os dará otro consolador. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es enviado por el Padre a través del Hijo o por medio del Hijo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Amén. No que sean los tres los mismos, porque si usted dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Cristo, usted ya está entrando a una doctrina ocultista del pensamiento arábico en el libro Mormón o Morón, claramente. Entonces, la distinción estamos hablando en este caso. El Padre, el Hijo envían al Espíritu Santo por causa de la iglesia. Seguimos. El Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre, que es el Padre de Jesús, el Hijo de Dios, es el que envió. Y lo vamos a ver en Efesios 1:3. ¿Qué dice? Dice: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amados, ¿esto es claro? Acá está claro. Todos los apóstoles predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y decían que Jesús tenía un Padre, porque ahí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo recibe la bendición, la restauración, el cambio, las bendiciones espirituales, tantas cosas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Efesios 1:4, ¿qué dice? Según nos escogió en Él, o sea, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y, ¿qué dice? Sin mancha delante de Él. ¿De quién? Del Hijo. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, mis estimados? La doctrina de la Trinidad es bíblico. Por eso le dije, tema, la Trinidad de Dios bíblico. Para ello usted tiene que conocer o aceptar los 66 libros de la Biblia como palabras inspiradas. Si usted no acepta esos textos, bueno, ya tiene errores doctrinales. Bien, seguimos. El Padre que nos escogió. Recuerda que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se realizó eso? En el Pentecostés. Y Pedro va a predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con distinción. ¿Me entienden? Porque Pedro en capítulo 2 de Hechos empieza a disertar que Jesús es el Hijo. No dice que Jesús es el Espíritu Santo ni el Padre. Dice en su mensaje Pedro, el Padre que resucita a Jesús y le hace Señor y Cristo. ¿Y qué más? Si creen en ese Hijo resucitado, también recibirían la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo envían al Espíritu Santo y se cumplió en Pentecostés. Entonces seguimos. El Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? Del Hijo. Seguimos. Nos predestinó, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo.
Todo aquel que acepta a Cristo recibe todas las bendiciones que el Padre ha prometido. Uno de ellos, el derramamiento del Espíritu Santo en su vida, los dones espirituales, algunos ministerios que uno puede recibir. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagen de su Hijo. Para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué bonita palabra, ¿verdad? Entonces, y le dio al Hijo los elegidos. Todos aquellos que creen en Cristo, el Padre les dio a sus elegidos, ¿a quién? Al Hijo. 6:39 de Juan. Y esta es la voluntad del Padre. Recuerde que el Padre tiene voluntad, no es título, como mucha gente dice, que el Padre es un título, el Hijo es un título y el Espíritu Santo es un título. Esa es muy errada, porque acá estamos viendo que el Padre tiene voluntad, y la voluntad es una cualidad de un ser, de un prosopón, de interrelacionar, de hacer o no hacer un hecho. Esa es la voluntad. Y el Padre no es un título, sino es un ente real que tiene voluntad. Amén. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién está hablando? El Hijo. El Hijo dice, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Que el Padre le entrega todo al Hijo, a los elegidos. Y todos aquellos que creen en ese Hijo resucitado, esas personas también resucitarán, porque Jesús está diciendo. Para un solo versículo que muestra las diferencias de los papeles en la deidad. Recuerde, estamos en este tema, la Trinidad de Dios bíblico. Entonces, ya le dije que el concepto y todas estas cosas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en una única e indivisible esencia. O sea, en otras palabras, en esa deidad. Entonces aquí vemos claramente la distinción que demuestra Pedro el apóstol. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios Padre. O sea, ese Padre no era un título, era un ente real. Y es un ente real y tiene conocimiento anticipado. ¿Cómo me puede venir usted a decir que el Padre es un título? Si Pedro el apóstol está diciendo que el Padre tiene conocimiento anticipado. ¿Qué más dice? En santificación del Espíritu. Recuerda que el Espíritu está con la iglesia, santificando y preparando a la iglesia como una santa virgen y pura para presentarlo al novio. ¿Ve? ¿Y qué más dice? Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Recuerde que cuando uno acepta a Cristo, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Amén. Pedro está diciendo claramente ahí. ¿Seguimos? Entonces, ahí estamos viendo versículos claves que muestran la diferencia de los papeles en la deidad. Y vamos a hablar más claro, porque en Isaías 48:16 también nos va a decir claramente. ¿Qué dice? Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amados hermanos y amigos, usted puede darse cuenta, aquí el que habla se está identificando como Dios de Israel. Y luego de haberse identificado como Dios de Israel, dice: me envió Jehová y su Espíritu. Usted puede ver que el Padre tiene conocimiento anticipado, que el Hijo se hizo hombre y se entregó en sacrificio, y que el Espíritu Santo santifica a la iglesia, corroborando con el Antiguo Testamento de Isaías 48:16. Así que no fue el Hijo quien mandó al Padre. El Padre no fue mandado para hacer la voluntad del Hijo. El Hijo no dio al Padre, ni tampoco el Padre fue llamado el unigénito. El Padre no llevó a cabo el trabajo redentor.
el Espíritu Santo no envió ni al Padre ni al Hijo. Las Escrituras nos dicen que el Hijo es el Espíritu Santo. O sea, las Escrituras nos dicen que el Hijo o el Espíritu Santo nos escogieron a nosotros y que fuimos dados ¿a quién? Al Padre. Mis estimados, Dios es único. También se le llama la ontología de Dios, como dice Judas 1:25. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en esa esencia única, indivisible. Por eso que el Padre es Dios. Vamos a ver. El Padre subsiste en la deidad, Dios, o sea, el Padre es Dios. ¿Ahí qué dice? San Juan 6:27 dice al final, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el Padre es Dios porque subsiste en esa única e indivisible esencia. Romanos 1:7 también dice claramente, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz vosotros, de Dios nuestro Padre. Y menciona la diferencia y del Hijo y del Señor Jesucristo. No puede ser el Señor Jesucristo el mismo Padre, porque ahí la letra I está separando. Y la letra del, que es conector, que indica que el Señor Jesucristo es otro ente real que el Padre. Entonces el Padre es Dios. Ahora, el Hijo también subsiste en esa única e indivisible esencia o deidad llamada Dios. Recuerda que la palabra Dios define una divinidad o una deidad. O sea, el Hijo es Dios. 1 Juan 1:1, vemos ahí, porque acá dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice, acá no dice y el verbo era el Padre, para que podamos decir que el Hijo era el mismo Padre. No, acá dice que el verbo era Dios, siendo el verbo del Padre, porque la palabra pros habla de, ¿no? Con. En griego es pros. Alguien al lado. Y es claramente Juan 1:1. Dice que el verbo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 20:31 nos va a decir claramente que el Hijo, o sea, el verbo era el Hijo de Dios eterno, el que fue enviado por el Padre. Entonces acá estamos viendo claramente que el Hijo es Dios porque subsiste en esa única e indivisible esencia que es Dios. San Juan 20:31, ¿no? Ahí dice el Hijo de Dios y todo eso. Ahora, Hebreos 1:8 está ratificando que el Hijo es Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Terminamos ya. El Espíritu Santo es Dios, mis amados amigos. Recuerde que el Espíritu Santo también está subsistiendo en esa única deidad. No que sean tres dioses, eso ténganlo en cuenta. Bien, ahí vemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo, está diciendo, dice que ese hombre había mentido al Espíritu Santo. ¿Y quién era el Espíritu Santo? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, esta es la Trinidad de Dios bíblico. Amén. Recuerde que la palabra de Dios es muy clara. Trinidad es el conjunto de tres personas divinas en una sola, única, indivisible esencia o deidad o Dios. ¿Por qué se dice tres personas divinas? Porque los tres son prosopón. Tienen esa interrelación que el hombre tiene. Se relaciona, se interrelaciona, tiene voluntad. No porque sean carne y de huesos, sino son tres personas con distinción. Con distinción. Entonces, esa es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es treteísmo, como muchos lo llaman, como muchos lo dicen. Así que, mis amados amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en una sola deidad, mientras el treteísmo dice que hay dioses diferentes con poderes diferentes que luchan entre ellos.
Jamás nosotros somos politeístas, jamás creemos en dioses, solamente creemos en un solo Dios que se ha manifestado en 3 personas divinas con voluntad propia cada uno de ellos, y además distinguiéndose de esa manera tanto el Padre, tanto el Hijo y el Espíritu Santo. No son 3 cabezas como muchos lo llaman, no son 3 dioses como muchos nos dicen, son un solo Dios manifestado en 3 personas divinas, porque el Padre habla, tiene voluntad, porque el Hijo habla, tiene voluntad propia, y porque el Espíritu Santo guía y enseña. Y los 3 subsisten en una única e indivisible esencia. Dios los bendiga grandemente. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa. Conozca la verdad en un momento con la Biblia. Dios les guarde.